Para Miriam Geraldo. Ella es docente de la sede Valdivia y nos va a presentar su trabajo llamado Proyectos Multidisciplinarios que estimulan la creatividad en asignaturas lectivas. Gracias, Marcelo. No, está bien. Ahí sí. Sí. ¿Y ahora? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Adelante, Miriam. Permiso. Buenos días, mi nombre es Miriam Geraldo. Primero que todo saludarles, agradecerles el que estén aquí. Represento a la Universidad Tecnológica de Chile, de la sede de INACAP, Valdivia específicamente. Y la verdad de las cosas, quiero presentar algo que por muchos años he realizado, no me atreví a darlo a conocer, específicamente en asignaturas lectivas, teóricas, donde ustedes miran, ¿cierto?, una clase con muy poca participación y motivación cuando es teórica. De ahí a que nace el tema de proyectos multidisciplinarios que estimulan la creatividad en asignaturas lectivas bajo la metodología Aprender Haciendo, significativo en el aprendizaje y en uno como docente, porque siempre estamos aprendiendo de ustedes a través de los distintos temas que se van desarrollando en la asignatura como tal. Los puntos que vamos a tratar en esta ponencia es un resumen, qué me inspiró, por qué llegué aquí, por qué propuse un cambio netamente en estas asignaturas que son lectivas, algunos conceptos relacionados, que si bien es cierto, muchos de los colegas en las ponencias anteriores también lo definieron, lo tocaron y están como integrantes, ¿cierto?, propio de cada uno de los temas que abordaron. Descripción de trabajos y objetivos, ¿ya? El desarrollo, cómo se fueron desarrollando las etapas en sí de los proyectos que fueron creando en función de la asignatura versus los alumnos. ¿Qué son los proyectos multidisciplinarios? ¿Quiénes intervienen como actores principales en estos proyectos? ¿Y por qué son también tan efectivos? Descripción de los proyectos desarrollados en el aula. Cómo trabajaron los alumnos, cómo lograron integrar una serie de conceptos propios que en la primera fase los vamos a ir definiendo, las evidencias y resultados de esos proyectos y conclusiones. Bueno, en el resumen, como les decía anteriormente, para mí la inspiración fue que inicialmente cuando partí con asignaturas lectivas, teórica, que siempre me asignaron asignaturas teóricas, veía en las primeras clases poca motivación y participación de los alumnos al momento de hacer estas clases. Teníamos que cumplir con una serie de contenidos, teorías, pero que no los veía muy como los resultados desde el punto de vista de los alumnos motivados a aprender la asignatura, sino que era aprobar porque había que aprobar una asignatura. Y la idea mía era más bien ayudar a que los contenidos se apliquen. Pasados los años, fui cambiando mi metodología desde el punto de vista en estas asignaturas teóricas, como les digo, lectivas, viendo de qué manera podía motivar al alumno a que hiciera cosas en donde se aplicaran los contenidos. O sea, contenidos se deben de pasar, pero se deben ir aplicando. Y ahí, posteriormente, aparece ya sea de qué manera el docente debe crear un ambiente de libertad intelectual en ustedes, ¿ya? Porque cuando uno inicia un proyecto debe no imponer, desarrollar algo, sino que debe dar la libertad al alumno para que pueda crear, ¿ya?, investigar, innovar y desde ahí motivar, promover, valorar ese pensamiento del alumno, que cada uno piensa de manera distinta, tiene ideas más o menos creativas, ¿ya?
y poder tomar decisiones que en algún momento ayuden a enfrentar soluciones en el mundo laboral, real, ¿ya? Porque en el fondo estamos preparándonos a ustedes como alumnos ahora, es un proceso de 4 años, ya algunos un poquito más, pero la idea es que en esos 4 años ustedes tengan una visión de cómo deben salir en el campo laboral. ¿Cómo puede nosotros, como docentes, estimular esa creatividad? ¿De qué manera podemos nosotros poder, a través de este trabajo colaborativo, se dan cuenta que es un concepto que ya se mencionó anteriormente en las otras 2 ponencias, lograr hacer un trabajo multidisciplinario? Y aquí es donde se focalizan distintas otras especialidades con las cuales yo necesito un apoyo. Yo soy experto en una área, pero si necesito desarrollar un proyecto orientado a la domótica, la parte electrónica es fundamental. No tengo por qué yo saber eso. Entonces necesito también entrar a buscar especialistas para ello. Y ahí es donde hablo de proyectos multidisciplinarios. Y haciendo formales, ¿cierto?, esa disciplina que debe ejercer todo profesional informático. Desde el punto de vista de la ingeniería del software, que es a donde voy a focalizar mi ponencia, ¿cierto?, y donde se llevaron a cabo estos proyectos, se les enseña a ustedes a ser disciplinados en el desarrollo de proyectos, ¿ya?, en la documentación, en el proceder, en la gestión. Por lo tanto, por eso hablamos de manera profesional, dar soluciones a problemas que van a ir enfrentando en el campo laboral. Los conceptos sobre los cuales, y ya lo han mencionado algunos de los otros temas abordados en mi ponencia, está, por supuesto, el aprender haciendo, ¿ya? Multidisciplinario. Aquí es donde intervienen otros especialistas de distintas áreas sobre los cuales, dependiendo del tipo de proyecto que abordan los alumnos en el aula, yo tengo que buscar profesionales que me permitan ser un aporte con nuevos conocimientos de distintas disciplinas sobre los cuales vamos a crear un espacio de discusión, poder tomar decisiones en conjunto, poder aprender esa nueva disciplina para que el alumno, ahí es donde empieza también el tema de la investigación. Creativo, y citando a Steve Jobs, ¿cierto?, la creatividad que consiste en conectar cosas. Más que crear algo que nunca se ha hecho, es ver qué existe y de eso que existe, qué puedo mejorar, que se relaciona con el aprendizaje significativo, ¿ya? Donde, citando, ¿cierto?, a Ausubel, tiene que ver con un aprendizaje en donde ustedes logran relacionar conocimientos previos con conocimientos adquiridos anteriormente. Aquí es donde se integran las materias que ustedes han, durante, ¿cierto?, el proceso de enseñanza-aprendizaje de su carrera, han logrado ir adquiriendo, y estos conocimientos previos se mezclan con nuevos conocimientos, para lograr, a través de un trabajo colaborativo, ahí donde viene una serie de actores, y ustedes son el eje principal, el alumno, ¿ya? Se colabora de manera bastante participativa, ¿ya?, en donde en conjunto se logran llegar a los resultados y al objetivo inicialmente para cada proyecto y tema que estén abordando. Aprender haciendo. El aprender haciendo, que es propio de INACAP, ¿cierto?, propio de nuestra institución, que hace que ustedes aprendan y puedan ser profesionales, que salgan a un campo laboral, a ese mundo que cada vez es mucho más exigente, competitivo, ya teniendo una vivencia, una experiencia en el desarrollo de proyectos. Y citando a Dewey, ¿cierto?, cuando los alumnos aprenden haciendo una cosa, vuelve a vivir y físicamente alguna experiencia que se ha demostrado importante para la humanidad. O sea, prácticamente si yo no hago, ¿cierto?, algo, difícilmente se logre el aprendizaje. Es como decir, quiero aprender a bailar, pero nunca bailo, ¿ya? O sea, me podrán decir, la cueca se baila de esta manera, pero tengo que poner en práctica, ¿cierto?, en ejercicio esto, para lograr decir, logré. Descripción de trabajos y objetivos. Bueno, debido a la evolución, ¿cierto?, acelerada del software, del hardware, se necesita ese pensamiento eficaz, creativo, flexible en el proceso de enseñanza. Y aquí es donde nosotros necesitamos cumplir ciertos objetivos que de alguna u otra manera la idea sería cambiar la visión del alumno frente a estas asignaturas lectivas, teóricas.
que ustedes puedan ver que son una parte muy importante desde el punto de vista de lo que entrega el docente en el aula. Aquí es donde podríamos preguntarnos nosotros qué tan relevante es integrar los conocimientos previos adquiridos durante diferentes asignaturas, ¿ya?, cursadas, y además poder investigar sobre el nuevo conocimiento. Y ahí va a depender de los distintos temas que aborden en estos proyectos, que sí o sí se ven en la obligación de investigar. De ahí a donde hay que darle la libertad a ustedes que elijan qué tema quieren ustedes desarrollar y trabajarlo con distintos especialistas que focalizados directamente a los proyectos que aborden, ¿ya? Ahí es donde vienen los proyectos multidisciplinarios a desarrollar y estimulando ¿qué? La creatividad en ustedes, que sean creativos y que de manera colaborativa, ¿cierto?, se transforme en ese aprendizaje significativo. Y cuando hablamos de un aprendizaje significativo es que no nos olvidamos nunca más de lo que hacemos, ¿ya?, porque se pone en práctica. En estos momentos les voy a mostrar cómo se desarrolla, ¿cierto?, el trabajo en la asignatura de Ingeniería de Software. Específicamente, con 27 alumnos se logran 9 grupos de trabajo entre 3 a 4 alumnos por grupo. Para la sede INACAP Valdivia, esta asignatura, que es teórica, como les decía, que para mí era un problema en el sentido de que no veía mucha participación ni motivación por el alumno, logré revertir totalmente la visión del alumno hacia esta asignatura, en donde, ¿cómo procedemos en estas etapas? Es primero que todo, el docente debe tener un plan de trabajo, organizar, decidir qué es lo que quiere hacer en la asignatura, tomando el programa de la asignatura e ir viendo de qué manera puedo esa teoría llevarla a la práctica. Entiéndase que ustedes, como alumnos de sexto semestre, están en tercer año, ya se pueden hacer muchas cosas, ¿ya?, porque se supone que ustedes han pasado 3 años asignaturas de sistemas de información, base de datos, programación. Por lo tanto, yo ahí me pregunté, son alumnos que están en tercer año. Perfectamente podríamos no desarrollar proyectos en los cuales yo les dé la temática, el tema a abordar, sino que ellos ya piensen y puedan buscar soluciones de acuerdo a su aprendizaje, a sus conocimientos y teniendo en mente también qué les gustaría desarrollar más adelante como proyecto de tesis. Muchos de los proyectos que se inician en la asignatura de Ingeniería de Software se transforman en proyectos de tesis, ¿ya?, los cuales se van mejorando en la medida que se van avanzando en asignaturas posteriores. Partiendo, ¿cierto?, y retomando el punto número 1, que es como la primera fase, ¿ya?, se planifica también una evaluación. ¿De qué manera voy a evaluar a los alumnos? ¿Ya? Conformo grupos de trabajo. La evaluación específicamente la tomo como una cuarta nota dentro de la asignatura, dándole una ponderación significativa, cosa que el alumno se comprometa a ese proyecto, y donde es un trabajo que se hace desde el inicio del semestre y termina obviamente, en el último mes del semestre, pero que es un trabajo que se va desarrollando de manera muy organizada, planificada, controlada, se lleva un seguimiento a partir de informes, ya se hace una definición de pautas de trabajo, hay informes en los cuales ustedes van a ir desarrollando todos los contenidos de la asignatura, más conocimientos previos adquiridos y generando toda una documentación, lo cual ahí me da la formalidad que hace mención la ingeniería del software. Documenta cada uno de los proyectos que desarrollas, que es una manera de ser organizado, ¿ya?, y cumplir con la cualidad, ¿cierto?, de la ingeniería en gestión. Fechas de exposiciones bien establecidas, hay que definir los planes de trabajo, de qué manera vamos a evaluar y cuándo vamos a evaluar. O sea, todo muy claro para poder tener un plan bien definido desde el inicio del semestre hasta el término del semestre. Luego viene el proceso de la interacción con usuarios finales, dependiendo del tipo de proyecto. Ahí intervienen los usuarios, los cuales vamos a tener una retroalimentación en función de los objetivos a cumplir y supuestamente se va trabajando con la metodología Aprender Haciendo, lo cual hace que ustedes vayan creando, ya buscando ideas, proponiendo en función de su aprendizaje.
También hay una etapa 3, que es la elaboración a partir de contenidos propios de las asignaturas y conocimientos. Aquí es donde nosotros tenemos que ir ya elaborando en función de requerimiento, de toma de requerimiento. Ya se supone que tenemos claro cuál es la problemática que vamos a abordar, qué metodología vamos a ir desarrollando, porque está todo ya planificado y definido. Se interactúa de manera coordinada con los especialistas sobre los cuales vamos a trabajar en los proyectos previamente definidos, y posteriormente se atiende esa problemática real con los alumnos, en donde a partir de lo planificado, en lo definido, en los proyectos, se logra cumplir con prototipos de software, porque estamos en tercer año de la carrera, y donde se pasan todas las fases de desarrollo, definiendo metodologías de trabajo, definiendo planes de prueba, definiendo todos los contenidos que abarcan la ingeniería de software versus todo lo que se ha ido pasando en asignaturas anteriores. Bueno, aquí para los alumnos en ingeniería de software, yo también, aparte de hacer esta asignatura de ingeniería de software, trabajo con sistemas de información 1 y 2. Por lo tanto, sé qué ve el alumno, y en esas pautas de informe va incorporado también todo lo que es la fase de toma de requerimiento, de análisis, de diseño, hasta lo que es las propuestas y los planes de prueba. Y bueno, ahí está lo más importante, los actores involucrados en esta fase. ¿Quiénes son los actores involucrados en esta fase? Bueno, aquí trabajamos, en este proyecto hay 5 grupos que decidieron desarrollar software educativo bajo tecnología, y los otros 4 grupos desarrollar bajo tecnología Arduino, atendiendo una problemática real, ¿cierto? En estos proyectos intervienen profesores de informática, que les habla el profesor guía, y los 27 alumnos de la carrera, más profesor de psicopedagogía, para atender las necesidades de los proyectos educativos, con alumnas de psicopedagogía que nos permitan validar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Entiéndase que los software educativos van a atender a niños de primer nivel de distintas áreas, por ejemplo, la matemática, la lectoescritura, y nosotros no somos expertos en eso. Por lo tanto, necesitamos tener una validación de expertos que nos permitan, tan simple como los colores. ¿Para qué estamos? Nosotros nos gusta mucho preocuparnos de la interfaz, ¿ya? Nos preocupamos de la funcionalidad. Bueno, aquí es importante, un niño no se motiva si un software educativo tiene colores oscuros, negros, ¿ya? Entonces ahí la validación es específicamente de la docente, que de manera bastante colaborativa me ayuda, y en conjunto con los alumnos formamos grupos de trabajo y vamos asignando, dependiendo del tipo de proyecto, a cada grupo 2 o 3 alumnas de psicopedagogía y la profesora que va validando este trabajo. Para el tema de proyectos innovadores bajo tecnología Arduino, trabajamos con un docente y un alumno ayudante en la temática de electrónica. También, ¿cómo logro que los alumnos de tercer año, ¿cierto?, logren tener una inducción de la parte electrónica para poder trabajar con este microcontrolador como placa Arduino, para poder aprender a desarrollar, ¿cierto?, distintas aplicaciones en el ámbito de informática? Por lo tanto, realizamos reuniones de manera colaborativa. Es un trabajo complicado, ¿ya? Pero cuando a uno le apasiona y ve que el alumno se motiva, se apasiona con el trabajo, con el tema que está abordando, porque debe existir enamoramiento del proyecto para que se saque adelante. O sea, no se saca nada de imponer a un alumno un tema que no le motiva. Ahí es donde está esa libertad de pensamiento que uno les dice, piensen, les doy un tiempo para que piensen, tomen decisiones y luego se proponen. Aquí hay un trabajo en equipo, colaboración, participación, motivación, pero como les decía anteriormente, el profesor-alumno deben existir un compromiso, debe existir una conexión, debe haber un seguimiento, debe ir viendo el profesor qué está haciendo el alumno, ¿ya? Para el desarrollo de estos proyectos, como les decía anteriormente, en la primera fase se determina un informe
pero no es un informe, sino que un informe inicial y un informe final con presentaciones que durante el semestre se va desarrollando y que se termina en conjunto con los especialistas, ¿ya?, que forman parte de la última presentación, que validan el trabajo desarrollado estos alumnos en función de los objetivos inicialmente propuestos. Aquí un poco me voy a referir a los tipos de proyectos, ¿ya? El desarrollo de proyectos educativos fueron focalizados para estimular la lectoescritura para niños de primer nivel de básica. Lo mismo para el área de las matemáticas, es como aprende jugando matemática. Entonces, ahí ese trabajo colaborativo entre alumnos de informática y alumnas de psicopedagogía fue muy, muy importante, y se entusiasmaron mucho los alumnos, porque en nuestra carrera por lo general hay más varones que mujeres, de trabajar con el sexo opuesto, ¿cierto? Mucha más motivación, se entusiasmaron bastante y se dieron cuenta de que efectivamente necesitamos de especialistas que validen nuestro trabajo, ¿ya? Así que es como un buen dato para aquellos profesores de informática que puedan hacer un trabajo colaborativo, multidisciplinario y desarrollo de proyectos innovadores, dando una solución tecnológica bajo tecnología Arduino. Ya lo vamos a mostrar. Aquí podemos tener algunas evidencias y resultados, ¿ya?, de cómo nos relacionamos, salimos a terreno, salimos a hacer la toma de requerimiento, porque las alumnas de psicopedagogía están en 4º año, por lo tanto ellas ya están también haciendo su práctica, una prepráctica de la carrera, por lo tanto tienen contactos y lugares sobre los cuales hay requerimiento real, y podemos también ir, ¿cierto?, a mostrar los prototipos, los avances, para que nos puedan ir validando con los niños. Es un trabajo no solamente en el aula, sino que es un trabajo en el cual el alumno sale fuera del aula, logra tener un requerimiento real, logra interactuar con los usuarios finales, en este caso los niños, ¿ya?, y donde hay un trabajo, como les decía, que las alumnas de psicopedagogía son pero muy detallistas y exigentes en cómo hacer una instrucción, una pregunta, si es un nivel de juego, los colores, cómo quiero que se motive, ¿cierto?, el alumno, qué estrellitas, si salió bien, si el alumno tiene que volver atrás, ¿cierto?, cómo retrocede o cómo estimular al alumno, tanto para que avance en una fase como para decirle te equivocaste. O sea, no le podemos poner una cruz roja a un niño, ¿ya? ¿De qué manera logro entusiasmar a ese niño a través de lo visual? Por lo tanto, es sumamente significativo esto. Y ahí estamos viendo los alumnos de informática, las alumnas de psicopedagogía, y donde ya se está poniendo en práctica aquí, si ustedes se dan cuenta, el trabajo en las fases de prueba con los alumnos, ¿ya? Bajo tecnología Arduino. Bueno, aquí trabajan un poquitito más en sala de clases versus con un alumno de 4º año de la carrera de informática que tiene mayor conocimiento bajo tecnología Arduino, ¿ya?, donde yo me apoyo con el alumno y además con un profesor del área, en donde hace 3 años que nosotros estamos trabajando con tecnología Arduino. Inicialmente no teníamos las placas Arduino, por lo tanto le pedíamos a Teleco, ¿cierto?, que nos facilitara, y trabajábamos en laboratorio, experimentábamos, y bueno, ahí donde pedí también de manera colaborativa a profesor específicamente que tiene dominio en esa área, ya específicamente electrónica, nos fuera a dar una clase, y con una clase fue suficiente para que después el alumno ayudante nos fuera guiando para desarrollar ya sea los proyectos sobre los cuales los alumnos lograron bastante participación, bastante entusiasmo, colaboraron entre sí, a través de las prácticas lograron nuevos conocimientos y lo más bonito, que se potencian entre ellos. Es decir, yo no sé, pero yo te ayudo, mira, hay un trabajo muy colaborativo, muy significativo para uno. Yo aprendí mucho, yo no tenía idea de Arduino. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que saberlo? ¿Ya? ¿Por qué tengo que saberlo todo? Pero ahí donde la inquietud del profesor logra decir, bueno, esto se está usando. ¿Cómo logro, cierto, aprender de otros especialistas en el área? ¿Ya? Tanto un aprendizaje para los alumnos como para uno como docente. Y de esa manera logré mayor participación en una asignatura que era totalmente teórica, la logré llevar
en parte de la teoría a la práctica, no olvidando los contenidos que se van avanzando de acuerdo al programa de estudio y que se van reflejando en los informes de avance. Eso sí que es un trabajo complejo, porque lo que tenemos que hacer después, a partir de los informes, evidenciar el desarrollo del proyecto, ¿ya? Y defenderlo en la medida que van avanzando en el proyecto. Ahí vienen las propuestas de parte de ustedes. Y ahí en esas propuestas donde ustedes dicen, bueno, ¿qué voy a necesitar para solucionar este problema, esta inquietud? Así que ahí, como pueden ver, hay alumnos que están haciendo presentaciones, otros que están investigando, ¿ya? ¿Qué proyectos desarrollaron bajo tecnología Arduino? Varios. Aquí yo estoy mencionando 2, ¿ya? Bajo tecnología Arduino desarrollaron una máquina para la elaboración y preparación de cócteles en apoyo a la función que sea un poco más eficiente de un barman, ¿cierto?, en un restaurante. Si se dan cuenta, aquí tenemos una maqueta que está hecha a partir de madera, ¿cierto? Esa maqueta, imagínense cómo llegaron con esa maqueta los chicos y que después se fueron dando cuenta, bajo la tecnología Arduino, que pueden ellos ir minimizando, buscando otro tipo de material, pero aquí lograron tener, ¿cierto?, adquisición, ¿cierto?, primero que todo un diseño previo, preguntando, investigando, ¿ya?, de este prototipo. Posteriormente también la automatización robotizada de procesos. Esta se trabajó a partir de poder hacer grabaciones, ¿cierto?, a través de una ruta de patrullaje con tecnología Arduino. Aquí trabajaron con mini Arduino y con mini drones, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, son prototipos. A lo más logró subir y bajar, pero ya fue un gran avance. Lo mismo en lo que es la mezcladora de cócteles, ¿ya? Los alumnos se motivaron, trabajaron, ¿ya?, adquirieron sus productos, los kits Arduino. Posteriormente, hoy en día ya lo tenemos, ya tenemos como propios de la carrera, ¿cierto?, las placas Arduino, donde ahí es donde nosotros tenemos como profesores buscar la forma de motivarlos a ustedes para que realicen este tipo de trabajo, y que es posible porque efectivamente yo vi que los alumnos lograron mayor participación a través de los informes, los avances, a través de los mismos proyectos, se logran potenciar ellos mismos, ¿ya? Y, bueno, asumir las evidencias y resultados. Todos los proyectos nos ayudan de alguna u otra manera en este accionar del estudiante, a cómo a través de la práctica podemos promover un contexto de relaciones sociales cotidianas como el transformador y, por tanto, crítico, reflexivo, problematizado y proactivo, que de alguna u otra manera nos ayuda a ese aprendizaje que sea creativo y significativo. Bueno, como conclusión, más que nada, invitar a los colegas ya de las asignaturas lectivas teóricas que logren proponer ideas de proyectos en los cuales la tecnología hoy en día da para mucho. Podemos hacer que los alumnos aprendan a través de las nuevas metodologías, que se motiven a aprender y a partir de la integración entre ellos buscar soluciones que desarrollen esa creatividad. Cada uno tiene una forma de pensar y la estimulación de esa creatividad, como les digo, va muy de la mano de cómo uno a ustedes los motiva, ¿ya? Que sea significativa bajo la metodología Aprender Haciendo. Y bueno, eso es un poquitito mi conclusión. Son trabajos que son significativos tanto para ustedes como para uno profesor. Muchas gracias. Agradecemos a Miriam su presentación y saber si es que existe alguna pregunta. Parece que no. ¿Hoy estaba muy claro todo? Muy claro. Entonces. ¿O no me entendieron? No, todo muy claro. Muchas gracias, Miriam. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento y este aplauso por tu trabajo.